Bendiciones. Vamos a continuar en el análisis de nuestro capítulo número 11, la comunidad y las distinciones del sexo, versículos del 2 al 16. Ya iniciamos en el video anterior, en el 71, hablando sobre el tema, pero vamos a continuar ahorita con el video número 72 y vamos a comenzar con nuestro versículo 5 para leer textualmente lo que el párrafo dice. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Vamos a sacarle el sentido a la frase. Si Pablo está hablando en este versículo particular de cabello, entonces la frase adquiere un sentido importante. ¿Cómo que adquiere un sentido importante? Sí, en la iglesia debió de haber habido hermanas, en la comunidad de Dios, en la congregación de la iglesia de Cristo en Corinto, debió de haber habido mujeres que se convirtieron viniendo del mundo pagano donde eran esclavas. Había esclavitud entonces en Grecia al principio del cristianismo, debió de haber esclavitud en Grecia, debió de haber esclavitud sobre todo de los dominadores romanos que tenían como esclavos a griegos para que les ayudaran a educar a sus hijos. La historia nos muestra que el romano aprovechó inteligentemente la capacidad intelectual de muchos griegos para llevárselos a sus posesiones y que sirvieran como los instructores de los niños, como que sirvieran como pedagogos o paidagogos. Así que la cultura romana se enriqueció con la influencia de la cultura griega, que en muchos aspectos estaba mucho más adelantada que los latinos, que los romanos. Así que debió haber habido casos en que mujeres, siendo o teniendo casi el carácter de esclavas, incluyendo entre ellas, como decía el día que explicamos el video 71, incluyendo también las mujeres profetisas que servían en los templos, como el de Artemisa, de Afrodita, que eran casi esclavas, que debido a las normas sociales tenían que entregar vamos a decir así, su virginidad en favor de la diosa Artemisa, entregársela a un varón que fuera al templo y recogía una cierta cantidad de dinero del cual era también para la diosa, y después esa misma mujer, si acaso quería, podía dedicarse a la prostitución y recoger dinero para reunir lo suficiente para su dote, para cuando se casara. Hay algunos historiadores que niegan que esa circunstancia sucediera, pero hay también historiadores que afirman que así era. Como quiera que sea, la historia, al haber esos historiadores dado esa información, nos orienta de cómo era la situación. La cuestión es esta: ¿por qué una mujer en la iglesia de Cristo, en la congregación de Corinto, iba a cortarse el cabello? La idea inmediata que Pablo presenta o nos muestra es que debió de querer mostrar que ella ya no era esclava. Para mostrar, porque en Cristo las mujeres adquieren igualdad igual que los hombres. Para Cristo no hay diferencia entre hombres y mujeres. Todos somos iguales ante Él. Así que era una manera de demostrar que Dios amó a las mujeres y les dio los mismos derechos que el varón. Significa entonces que la mujer en el primer siglo, al iniciarse la iglesia de Cristo, al iniciarse el cristianismo, la mujer tuvo tanta importancia en las comunidades cristianas como la tuvo el varón. No, la mujer no era menospreciada, era una situación diferente a lo general de la sociedad. Generalmente se entiende que en la mayoría de las sociedades orientales de aquellos países, la mujer era considerada meramente un objeto de uso.
que bueno, era a través de la cual se reproducían, venían los bebés, tenían un objetivo, pero no tenían mucha injerencia en asuntos sociales, en asuntos políticos. La situación va a cambiar. El cristianismo, a sus inicios, va a impactar tanto a las culturas del primer siglo que posteriormente la mujer va a adquirir posiciones de alto nivel incluso en la política. Ustedes y yo ya conocemos, por ejemplo, algo de la historia de Cleopatra, reina en Egipto, que incluso llegó a enfrentarse con sus legiones contra los romanos. Bueno, déjeme continuar, no estamos hablando de esta historia. Así que, en realidad, la mujer tenía toda la razón. ¿Cuál razón? De sentirse libre en la iglesia, de no sentirse una esclava, un objeto usado nada más por los varones. Porque en la iglesia, la mujer, en el primer siglo y actualmente también, es liberada del abuso. Y en la iglesia la mujer tiene aceptación, tiene respeto, tiene consideración tanto como el varón. De hecho, en nuestras congregaciones, la mujer y el varón somos considerados iguales delante de Dios. No hay jerarquías de superioridad o inferioridad. Claro, tenemos diferentes roles de acuerdo a las escrituras, pero el concepto inferior-superior no existe. Así que la mujer esclava se convertía en cristiana y era una mujer igual que las que no eran esclavas, que las libres que se convertían. Evidentemente, encontramos en esta expresión del versículo 5 que algunas mujeres usaron esa verdad que he expresado como una razón, como una excusa, como una pretensión para querer eliminar toda autoridad masculina o varonil en la iglesia. Significa eso que algunas mujeres quisieron usurpar la posición del varón en la línea de autoridad, como la presenté en el episodio 71, donde mencioné que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer o la autoridad en la mujer. Debió haber existido esos casos, en los cuales mujeres quizá muy capaces, muy inteligentes, vamos a decir, sacerdotisas que tenían gran capacidad intelectual, pudieron decidirse por tomar roles de autoridad en la congregación de Corinto. Y lo vamos a mirar como en los siguientes capítulos, el 11, el 12, el 13, el 14, los distintos problemas que en la comunidad de Corinto se presentaron. Por eso, significa que esto que las mujeres estaban haciendo no era según las instrucciones de los apóstoles. Esto es importante porque en el verso 2 Pablo está diciendo que retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero ya en el versículo 5 está mencionando que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, lo que estamos presentando aquí. Así que el pasaje lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Dios es la cabeza de Cristo. No vamos a poner ninguna duda. Cristo es la cabeza del hombre. Así sigue la secuencia. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y esa es una verdad que no necesariamente tiene que ser una verdad predominante en la cultura griega o en cualquier cultura de cualquier país en aquella época y en esta época. O sea, no es una verdad cultural. Esto es una verdad teológica, que es diferente. Por eso el hombre, por instrucciones de Dios, por instrucciones del apóstol Pablo, debe retener la autoridad que se le ha sido conferida en la iglesia. Cuando decimos debe retener, significa entonces que la mujer debe ser menospreciada cuando en la iglesia, en el caso de Corinto y en la actualidad, en la iglesia la mujer tiene deseo de participar en la expansión del evangelio,
No, no significa eliminar esas ansias que la mujer tiene de enseñar, de convertir a otras personas al cristianismo. Pero los roles en la iglesia son bien definidos. Cuando estamos reunidos como iglesia, más adelante vamos a mirar acerca del rol bien definido que la mujer debe de tener de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si acaso hoy, en la actualidad, usted conoce iglesias o congregaciones en donde el rol de la mujer es el de que ella es la cabeza, ella es la pastora, ella es la guía, ella es la líder en la congregación, con todo respeto de su creencia, de su pensamiento, está violando el mandamiento paulino, en el cual la mujer debe de sujetarse en la iglesia. Entonces, ¿de qué manera la mujer puede mostrar sus talentos en la iglesia? Pues claro que sí, puede ser maestra de inconversos. Varones inconversos, es correcto. Varones inconversos, mujeres inconversas, hablamos de mujeres capaces de ser grandes evangelistas, que de hecho en la iglesia actual, en la iglesia de Cristo actual, tenemos o existen muchísimas mujeres que ejercen el evangelismo en una capacidad tal que con el respeto de mis hermanos predicadores sobrepasan las capacidades de muchos predicadores que conozco. Estas mujeres que conozco no hacen campañas evangelísticas donde un predicador presenta sus dones de oratoria y persuade o convence a personas en esos momentos para que vengan y sean convertidos en cristianos mediante el bautismo. No, hablamos de mujeres que salen día a día, tocan puertas, buscan personas, les ofrecen el plan de salvación y ahí mismo les comienzan a enseñar o organizan sesiones semanales para ir enseñando el plan de salvación poco a poco. Así que, con todo el respeto de mis hermanos predicadores, hay muchas mujeres que son mucho más capaces en la evangelización que muchos hermanos predicadores que nos conocemos bastante. Así que la cuestión es, el hombre debe retener la autoridad en la iglesia y la mujer debe ejercer sus capacidades, pero sujeta a la autoridad de los varones de la iglesia. ¿Va a salir a evangelizar? Es correcto. ¿Va a tener voto de opinión en la congregación? Es correcto. No es lo mismo tener voto de autoridad. Va a opinar, va a dialogar para presentar sus proyectos. Puede ser maestra de inconversos, hombres y mujeres. Puede ser maestra de niños, maestra de jóvenes no convertidos, no cristianizados todavía. Puede ser una promotora de la iglesia, pero siempre el varón es quien tiene la máxima autoridad en la iglesia, en la congregación. No porque el varón quiera tenerla o porque se sienta superior o se le dé categoría de superior en el esquema organizativo de la iglesia. Es porque Dios lo ha ordenado. Es porque Dios es cabeza de Cristo. Es porque Cristo es cabeza del varón, es porque el varón es cabeza de la mujer y es por eso que la mujer debe de preguntar en la casa a su marido si tiene algunas dudas o a otras personas, preguntar fuera de la iglesia para no causar interrupciones en los servicios de adoración en la iglesia o no ser catalogada como una mujer que está queriendo tomar autoridad. Importante. Pero desde luego va a haber algunos elementos culturales, así como hubo en Corinto, que se van a envolver en esta situación de la participación de la mujer. Vamos a hablar aquí de lo que miramos en los versículos desde el 2, 3, 4 hasta el 5. ¿Qué cosa miramos aquí en estos párrafos? Bueno, ya leímos que algunos hombres no recortaron su cabello, o sea, tenían su cabello colgando como mujeres. Ese cabello fue largo, quizá fueron afeminados. ¿No piensa usted que la cuestión de los grupos de varones que se comportan como mujeres nada más existe en la actualidad? Ha existido por siglos y ha sido una cosa que Dios no le agrada. Dios quiere que el hombre sea hombre y es hombre y no puede cambiar su sexo porque está violentando el mandato de Dios cuando él fue hecho un hombre. E igualmente la mujer
no puede cambiar su sexo para tratar de aparentar ser un varón, porque fue hecha una mujer. Entonces su función en la sociedad es ser una mujer, no ser una mujer amachada o ser un varón afeminado, que son términos para no decir las palabras peyorativas que se usan para los varones que se comportan como mujeres o para las mujeres que se comportan como varones. La cuestión aquí es que lo que hicieron los varones de dejarse el pelo largo, les leí en el versículo 14, dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, no es natural, va contra la naturaleza el varón que actúa como afeminado en todos los sentidos. Otro aspecto también cultural de algunas mujeres. Algunas mujeres, según lo que vemos aquí en el capítulo 11, según el versículo 5, se raparon en forma semejante al varón. Se cortaron el pelo, así como yo estoy con el pelo corto. Algunas mujeres debieron haberlo hecho así. Porque con toda su voluntad, ellas dejaron su lugar de ser las esclavas sumisas, pero se fueron hasta el extremo de querer actuar como varones, querer actuar como los guías, como los líderes de la congregación en Corinto. Cada uno de estas personas, tanto los varones que actuaron como mujeres, como las mujeres que en Corinto actuaron como varones, olvidaron su lugar en el esquema que Pablo está mencionando, en donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Se llama esquema u orden de autoridad. Esta es la interpretación más aceptada. Otra vez, yo sé que en aquellos lugares donde religiosos tienen una guía mujer en lugar de tener un guía varón y la consideran su pastora oficial, una de dos, o no obedecen los mandatos de Cristo porque no lo saben, o voluntariamente lo rechazan. Pero tengan cuidado, porque entonces si rechazan voluntariamente el mandato de Cristo acerca de que la mujer se someta y en una congregación no se le permita tomar posición de liderazgo, entonces enfréntense, se van a enfrentar al final de los tiempos, al final de que cada quien nos vayamos ante la presencia de Dios para ser juzgados, cada uno de nosotros, vamos a tener que rendir cuentas. Y aquel que sea hallado con faltas será lanzado al lago de fuego. Y aquel que sea hallado justo en sus actitudes durante su vida será conservado con Dios. Así que esto que miramos en el versículo 5 nos está indicando la violación de las normas culturales incluso. La norma cultural actual y en aquella época aceptada es el varón es varón y la mujer es varón. Y la mujer es mujer. Entonces, a veces me trastoco mis palabras, porque estoy pensando en lo que he leído acerca de la cultura griega, donde el homosexualismo, ya sea oculto o abierto, era practicado. No nada más en la cultura griega, en la cultura romana también y en otras culturas. El homosexualismo a veces era oculto, o mujeres que se actuaban como hombre, lesbianismo. Pero también a veces era cosa que todo el mundo en las comunidades sabían quiénes tenían estas actitudes. Así que los comentaristas, que son los que estudian las Sagradas Escrituras para después expresar sus opiniones, así como estamos en estos momentos, no opiniones, las interpretaciones, porque si se dice la palabra opiniones, hasta parece como que lo que está enseñando es la opinión personal, y no, es la interpretación. Los comentaristas que han hecho sus interpretaciones han mencionado algunos precisamente el asunto de las sacerdotisas del templo de Artemisa, de Afrodita, que estaba en el Acro Corinto. Esas mujeres se rapaban su cabeza cuando ofrecían servicio a sus ídolos. Es posible también que las mujeres, cuando ya ingresaron a la iglesia, adoptaron el estilo de ellas para demostrar su libertad en Cristo. O sea, la mujer sacerdotisa, su función de ser menospreciada en la sociedad como esclava, como objeto sexual,
vamos a decir que ya lo ejercían con cierta autoridad. Entonces, el asunto aquí es la autoridad en la iglesia y algunas mujeres en Corinto decidieron adoptar ese estilo de esas sacerdotisas para demostrar su libertad en Cristo. Entonces, la interpretación podría ser así. El asunto aquí es mostrar autoridad con el uso o desuso del cabello. El varón, al dejarse largo el cabello y ser femenino, está mostrando una actitud o una conducta que es inaceptable. Y la mujer, al cortarse el cabello y querer actuar como líder, guía de una congregación religiosa, una congregación cristiana, está actuando mal. El asunto es la autoridad y el cabello, son los asuntos que están incluidos aquí. Cuando en la comunidad actualmente se adoptan los estilos del mundo sin conciencia del mensaje que se transmite, entonces se oscurece la distinción entre el mundo y el círculo de los redimidos. Hay una diferencia y constantemente voy a hacer mención de la misma. El círculo o el grupo de los rescatados, de los cristianos rescatados, son aquellos hombres y mujeres que han aceptado las normas cristianas, pero que se distinguen, evidentemente, una distinción bien notoria con la gente del mundo, el resto de la gente del mundo. El mundo se está refiriendo a la sociedad en general que tiene prácticas que socialmente pueden ser aceptadas, como la práctica de aceptar los grupos LGTB. Bueno, que son precisamente los grupos de varones que se sienten mujeres y de las mujeres que se sienten varones. Y lo sienten, incluso hay países que en sus constituciones están introduciendo artículos en los cuales es permitido. Pero eso son decisiones de varones, es decisiones de la sociedad. Es como si al varón que emite esas leyes se le diera la autoridad divina, y no tiene la autoridad divina. Pero Dios tampoco va a actuar directamente con ellos en esta vida para decirles estás mal. Cada varón, cada sociedad escoge lo que quiere y cada sociedad es arquitecta de su propio destino, sea un destino glorioso para con Dios o sea un destino de destrucción para la persona al final de los tiempos, cuando de acuerdo a la teología cristiana llegue el momento de rendir cuentas. Así que en la comunidad, cuando en cualquier comunidad, les dije hace rato, se adoptan los estilos que la sociedad impone, entonces se oscurece la distinción entre lo que es un grupo cristiano y un grupo social cualquiera. En la iglesia de Cristo, en los grupos de esta comunidad, no se respetan todas las creencias políticas y no se admite que se expresen sus preferencias en momentos en que estamos reunidos como iglesia. Cada quien en su vida privada puede ser partícipe de cualquier línea política en donde quiera que se encuentre. El aspecto moral, la iglesia hace mucho énfasis, y sobre todo este aspecto de hombres y mujeres que tienen sus preferencias sexuales diferentes que lo que Dios ha ordenado. El versículo 5, como lo estamos leyendo, nos está dando información de que todo esto no es correcto. O sea, en el mundo contemporáneo puede haber otras maneras en la cual la mujer demuestra su sumisión. Por ejemplo, no tomar liderazgo en la iglesia. Miren, vamos otra vez a releer ese verso. Lo que dice el verso 6. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo está dejando a criterio de la mujer esta situación.
según dice el versículo 6. Y lo repito otra vez, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es vergonzoso que se cubra. El varón no debe cubrirse, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Versículo 7. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Quiero que ustedes noten el nexo entre cabeza, cubierta y cabello. Lo vamos a continuar viendo en el siguiente video, número 73. Mis videos, si se pasan de más de 25 minutos, tardan mucho en subirse a YouTube. Así que suspendemos la presentación en estos momentos. Dios los bendiga y nos miramos en el video número 73. Que la pase bien. Hasta luego.